Hay un principio que creo que es casi inconsciente, que viene de los estímulos que encontré y sigo encontrando en casa de mis padres, cómics, música y cine fundamentalmente, y después otro momento importante que pasa por los salones de máquinas recreativas, por lo visual, el sonido, el propio espacio en sí. Y después también creo que se produce básicamente por contagio y por vinculación con personas. Cada vez, y ahora en concreto, lo veo todo muy vinculado a las personas con las que me he relacionado, y en principio con respecto al arte, a las personas a las que he ido escuchando a personas hablar con pasión y que han podido, aunque a veces no lo buscasen, transmitir un gusto por el arte, por la cultura, por las artes plásticas, por centrarnos un poco en la cosa. Algunos contados profesores y profesoras desde el instituto, también ese momento en el que en el viaje a Italia reconoces las obras de las que tanto te han hablado y te produce un impacto tremendo, y que afortunadamente es una sensación que se ha ido manteniendo en el tiempo. Pues eso, profesores, por supuesto compañeros y compañeras que te abren puertas a lugares, a autores, a artistas, a músicos que no sabías que existían. Eso afortunadamente sigue pasando, y los viajes en los que no solo el nuevo lugar, el nuevo país, la nueva ciudad te resulta completamente estimulante, sugerente y sugestivo, sino por supuesto esas personas que a mí personalmente, persona y personal, y sí, es así, creo que esa relación de empatía, ¿no? Pues te ayudan y te llevan a descubrir cosas después, y en paralelo también los propios hacedores y las personas que te fijas en que quieren y disfrutan lo que hacen. Después también esos pequeños comentarios de personas que han ido mostrando y dejando ver unas sensaciones, sobre todo más allá quizá de la erudición, o del gran conocimiento. Por eso increíble la noche en la que veo con mi padre El proceso de Orson Welles, y me hace unos comentarios al final que yo nunca había oído. Hay un par de bifurcaciones en el camino que han sido claves. La primera se plantea a la hora de elegir entre arquitectura o periodismo, y en ese momento escogí arquitectura. Ahí empecé a hacer las primeras piezas dentro de la programación académica, pero algunas cosas como el dibujo o el audiovisual. En cuanto a producción, veo que me aportan una serie de cosas y que consigo ir desarrollando un hacer y un proceso en el cual
disfruto, obtengo muchas sensaciones y sobre todo en arquitectura aplicadas a casos, a lugares y a usuarios y usuarias concretos, por lo tanto más o menos útil o efectivo. Y después en un momento así de impasse o de crisis personal, se vuelve a plantear esa disyuntiva entre, ya cuando empiezo a dibujar, a pintar, a hacer las primeras exposiciones, de querer retomar los estudios y pensar si empezar periodismo y tener ese, entre comillas, trabajo fijo que me posibilite dedicarme a mis cosas, o bien de alguna forma ir a Bellas Artes y ponerlo todo ahí, o sea, poner todas las fichas en esa dirección. Empiezo a hacer los primeros dibujos y a pintar al margen de arquitectura, y hacer mis primeras exposiciones aquí en Murcia, después en otros municipios de la región, en Cartagena, en Cieza o Mazarrón, y la primera exposición en la que participo fuera de la región es en una colectiva en Madrid. Después, ya en la carrera de Bellas Artes, pues me dan una beca para ir a Italia, a Palermo, y esa es una experiencia increíble y fundamental. Vuelvo a Murcia como parte de un colectivo interdisciplinar, transnacional y todas esas cosas, en las que hacemos de todo, de casi todo lo que podíamos hacer: contacto, contaminación y nuevos viajes, contacto con gente de otros sitios. Después de otro año aquí en Murcia, ya la siguiente beca es la latinoamericana, y entonces me voy a Córdoba en Argentina, y allí pues entro en contacto más con gente de la literatura o de la edición independiente. Al volver termino la carrera de Bellas Artes y estoy aquí un año pues en el que seguimos trabajando con el colectivo. Creo el sello independiente Ediciones Aerostáticas y empiezo a ir a Madrid una vez al mes a conocer gente allí más vinculada a la edición, a la ilustración. Y después de este año aquí, por una serie de cosas casi imprevistas y por una afinidad y un personal y una relación que es especial con la propia ciudad de Madrid y también con las personas, pues decido, sin haberlo preparado demasiado, trasladarme allí y empezar a partir de un par de proyectos que sí que tenía, unos talleres que iba a dar en Matadero y unas presentaciones de ediciones, de publicaciones, y en principio me planteé ir por 2 años y ahora mismo pues llevo 5 y la verdad que muy bien. La verdad es que cuando me fui me empezaron quizá a proponer más cosas aquí en Murcia. No pensaba que fuera así, luego me dijeron que es más o menos lo normal y a mí me parece bien, y eso me ha permitido pues estar muy en contacto con Murcia, también con otros pueblos más pequeños en los que he podido ir trabajando, y creo que mirándolo de manera positiva me permite tener una visión de las cosas amplia, o por lo menos distinta al que está más o menos
fijo o fija en Madrid o en una ciudad grande, o por el contrario ve las cosas desde una ciudad un poco más pequeña. El panorama del arte en Murcia, como decía, no lo veo desde Madrid, y lo veo yendo y viniendo, y creo que hay gente haciendo cosas increíbles. O sea, creo que en cuanto a producción y artistas hay un nivel que, bueno, hay el trabajo de gente que me encanta, y también es cierto que es gente que se suele mover, que al igual que yo no miro desde una isla en la ciudad en la que vivo ahora, esta gente también se está circulando, y creo que por el hecho de vivir aquí tienen unas condiciones de trabajo muy buenas, y por supuesto en cada lugar hay una serie de estímulos y ventajas, que es a lo que creo que está bien agarrarse, o en lo que creo que está bien fijarse. A veces, y es solamente mi opinión personal, creo que no hay demasiado público, o sea, que no hay un interés demasiado grande fuera del ámbito de los creadores y creadoras, pero otras veces como que me llevo sorpresas muy positivas en ese campo en concreto, y la verdad es que prefiero quedarme siempre con esas sensaciones, sobre todo aquí. Los 4 puntos de apoyo fundamentales en este proyecto han sido y siguen siendo el juego en un sentido amplio, la temporalidad, la relación con el sonido y el sonido en sí, y por supuesto la memoria. Amnesia, el título, quería que fuese una especie de piel sobre el proyecto concreto, o sea, sobre el proyecto en conjunto, y por eso ninguna de las obras tiene un título en particular. Siempre he entendido la relación entre el dibujo y la escritura como si fuesen hilos de un mismo tejido. Es una figura que se usa bastante en el cómic, una frase que dijo Will Eisner en su momento, y le quedó bien y decidí aplicarla, ¿no? Lo que ocurre es que si antes escribía en los cuadros y en los dibujos con letras, aquí lo he disociado un poco, y la escritura la mantengo en la creación de guiones para podcast que funcionan como complemento y trazado paralelo a lo que es la creación en 2 dimensiones. Una de las cosas que siempre me ha resultado motivadora es la de hacer propuestas que generen sensaciones en las personas que las ven. También, por supuesto, compartir referentes culturales, experiencias importantes para mí, y poder dar una cierta voz, en la medida de mis posibilidades, a creadores y creadoras que la gente que ve o escucha mis proyectos no conocía anteriormente. En ese sentido, pues una cierta tarea de divulgación y de redifusión de cosas que a mí me parecen maravillosas. De ahora en adelante mi trabajo personal va a seguir de una manera poco planificada. Confío en ese desarrollo, creo que casi orgánico, pero sí me interesa potenciar y me apetece la colaboración
y el planteamiento de nuevos proyectos vinculados con el sonido, con artistas sonoros, con escritores también, y también en el campo de las artes escénicas, en la creación de escenografías o colaboraciones con arquitectos, tanto en modo realización de pinturas o murales sobre edificios, como en el propio planteamiento de los espacios. Y sobre todo lo que quiero es seguir descubriendo lugares, conociendo nuevas personas y disfrutando de las relaciones que ya tengo, y seguir trabajando a partir de ello.